Hola estudiantes, ahora que ya manejamos de una manera bastante completa los circuitos resistivos de corriente directa, podemos estudiar otros elementos, tales como los capacitores e inductores. Un capacitor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía, por medio de su campo eléctrico. Se construyen por medio de dos placas conductoras separadas por un aislante a la que llamaremos dieléctrico. En un circuito los capacitores se simbolizan dependiendo la clase de capacitor que sean. La capacitancia es la razón de la carga en una placa del capacitor entre la diferencia de potencial de las dos placas. La unidad de la capacitancia es el faradio. A partir de esto se puede demostrar que, donde el voltaje y la corriente satisfacen las convenciones para un elemento pasivo, como se muestra en la figura. De acá podemos concluir que si el voltaje disminuye, la corriente será negativa y por lo tanto el capacitor se estaría descargando. Luego resolviendo la ecuación diferencial podemos llegar a la cual tiene tres formas de expresarse. Sabemos que la potencia es el producto de la corriente por el voltaje. Por lo tanto, en un capacitor la potencia viene dada por la ecuación, desde donde partimos para demostrar que la energía almacenada en un capacitor es, la cual podemos expresar de tres maneras diferentes, de donde concluimos que puede almacenarse una cantidad finita de energía en un capacitor aun cuando la corriente en sus terminales sea cero, por ejemplo, cuando la tensión sea constante. Si el voltaje no varía con el tiempo, no hay corriente, por lo que un capacitor se comporta como un circuito abierto para la corriente directa. Y como la corriente es proporcional a la derivada del voltaje, para un cambio instantáneo de voltaje en el capacitor, se necesitaría una corriente infinita, y como esto es físicamente imposible, el capacitor se opone a un cambio instantáneo de voltaje. La capacitancia equivalente para capacitores en serie se calcula como, y para capacitores en paralelo es muy útil pensar que los capacitores se combinan al revés de cómo se combinan los resistores. Ahora que ya definimos qué son los capacitores, definiremos qué es un inductor. Un inductor o bobina es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía por medio de su campo magnético. Se construyen utilizando alambre conductor, que es enrollado formando una bobina cilíndrica. En un circuito los inductores se simbolizan de tres maneras, dependiendo su clase. Debe observarse que se emplea la convención de signos pasiva, justo como se hizo con el resistor y el capacitor. La inductancia se define como la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la rapidez de cambio de la corriente respecto al tiempo. La inductancia se simboliza por una letra L, y su unidad es el Henry. Sabiendo que la inductancia está definida por la ecuación, podemos demostrar que la relación corriente-voltaje en una bobina está dada por y por sus similares. De nuevo recordamos que la potencia es el producto de la corriente por el voltaje, por lo que en el caso de la bobina la potencia es de donde se parte para demostrar que la energía almacenada en un inductor viene dada por la relación. Por lo tanto concluimos que puede almacenarse una cantidad finita de energía en un inductor aun cuando el voltaje en sus terminales sea cero, por ejemplo, cuando la corriente sea constante. Podemos notar que en un circuito con corriente directa, es decir, donde la corriente no varía con el tiempo, el inductor funciona simplemente como un cortocircuito y por lo tanto su voltaje es cero. Como el voltaje es proporcional a la derivada de la corriente, para un cambio instantáneo de corriente se necesitaría un voltaje infinito, y como esto es físicamente imposible, un inductor se opone a cambios instantáneos en la corriente que pasa por él. La inductancia equivalente de varias bobinas en serie se calcula, y la inductancia equivalente de varias bobinas en paralelo se calcula. Es muy útil pensar que los inductores se combinan de la misma manera de cómo se combinan los resistores, sin embargo, en este punto hay que tener mucho cuidado de no confundir los métodos de combinación para los resistores y las bobinas, con el método para combinar capacitores. Todo lo aprendido sobre los capacitores lo podemos resumir en este mapa conceptual. De igual manera resumimos lo aprendido de las bobinas.
Recomiendo al estudiante tomarse su tiempo para memorizarse ambos resúmenes, y por lo menos leer las deducciones y demostraciones que se han omitido en este documental. Espero que el video les haya sido útil, hasta la próxima.